Una noche de tormenta y un desgarrador accidente aéreo marcaron el comienzo de una odisea inolvidable. Acompáñenme en un viaje a través de la selva amazónica, donde la fuerza del espíritu humano desafió los límites de lo imaginable durante 11 días de desafíos incesantes y esperanzas renovadas. Hoy en Contando Ovejas, la historia de supervivencia de Juliane Koepke. Juliane Koepke nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú, hija de dos renombrados biólogos que se dedicaban a la investigación de la vida silvestre en la selva amazónica. El 24 de diciembre de 1971, Juliane, de tan solo 17 años, se encontraba junto a su madre a bordo del vuelo 508 de la aerolínea LANSA, que cubría la ruta entre Lima y Pucallpa. Lo que debía ser un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla cuando el avión fue sacudido por una violenta tormenta y se partió en pedazos en pleno vuelo, desencadenando una tragedia que parecía no tener esperanza. La primera media hora del vuelo transcurrió con normalidad. Luego, entraron en una zona de tormentas. Todo se oscureció. Cada poco tiempo la cabina se iluminaba por un relámpago. El avión se empezó a mover de un lado a otro. Juliane agarraba fuerte la mano de su madre. De pronto, un fogonazo cegador. Un rayo impactó contra uno de los motores. El avión comenzó a descender y se dividió en dos. Juliane perdió la consciencia y la recuperó varias veces. No sabía si se trataba de la realidad o de una pesadilla. De pronto, con su cinturón de seguridad muy ajustado y las manos agarrando fuerte los apoyabrazos, se encontró en el aire, sola. El avión la había abandonado. Todo el resto del pasaje también la había abandonado y atravesaba el aire en su butaca. La caída terminó contra las copas de los árboles de la selva amazónica peruana, que amortiguaron el golpe. Aunque parezca una historia fantástica, es real. Juliane sobrevivió a esa caída. Con su mentalidad científica, siempre se preguntó cómo había sido posible. Encontró algunas causas probables. Contempló la teoría de las corrientes ascendentes de viento, imaginando cómo estas fuerzas invisibles podrían haber suavizado su aterradora caída durante la tempestad. A su vez, revivió en su mente la sensación de un descenso en espiral, una suerte de danza con el peligro que quizás desaceleró su destino. Además, el entorno selvático reveló sus propios secretos, sugiriendo la presencia de árboles impenetrables y lianas robustas que, en un acto casi protector, actuaron como una red de seguridad natural. A pesar de todas estas explicaciones tangibles, persistía en el aire una posibilidad que trascendía la lógica científica, una noción que se aferraba a la idea de lo milagroso, recordándonos que a veces la realidad supera incluso la más cautelosa de las explicaciones. Juliane, ya en tierra, estuvo inconsciente durante casi un día, tirada en el barro, atada a su asiento. Cuando se recuperó algo de la conmoción cerebral, abrió sus ojos y con lentitud comenzó a moverse. Le costó un tiempo darse cuenta dónde estaba y qué había sucedido. Sus lesiones no eran graves. Tenía fracturada la clavícula, una herida en un brazo y un corte grande y profundo, pero que no sangraba en una de sus piernas. Casi no sentía dolor. Había perdido sus gafas. Solo tenía el vestido corto que llevaba puesto y una de sus sandalias. Desamparada,
y con la esperanza menguante, se alimentó de caramelos que encontró entre los escombros del avión y bebió agua de un arroyo cercano. Julián, pese a su juventud, sabía cómo moverse en ese ambiente salvaje. Conocía a qué debía temerle y a qué no. Si se hubiera internado en la selva hubiese muerto. Sabía que a los cocodrilos no tenía que temerles, que en tierra ellos huyen de los humanos y se meten en el agua. Escuchaba pasar aviones y helicópteros. Sabía que buscaban al avión y a posibles supervivientes. Pero la espesura de la selva no les dejaba ver nada. Al 10º día ese zumbido de esperanza se detuvo. Habían abandonado la búsqueda. Abatida y desalentada el día 11, se topó con un bote que tenía un pequeño motor amarrado en una orilla. Estaba desfalleciente. El hambre hacía estragos. La herida del brazo se había infectado y estaba colonizada por larvas de insectos, y ya no pensaba con claridad. Tras atravesar con gran esfuerzo una pequeña explanada, Julián se encontró con unos leñadores locales, quienes la llevaron a una cabaña cercana, donde le brindaron primeros auxilios rudimentarios antes de que fuera trasladada a un centro de atención médica. Milagrosamente, Giuliani había sobrevivido al accidente y a su difícil travesía en la selva, convirtiéndose en la única superviviente del trágico accidente. Actualmente, Julián vive en Múnich. Estudió zoología y biología y se desempeña como bibliotecaria en la colección zoológica del estado de Baviera. Además, junto a su esposo dirige la estación biológica de sus padres y regresa a Perú cada año. Su increíble historia de supervivencia y coraje frente a la adversidad la convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza en circunstancias extremas, inspirando a muchas personas en todo el mundo. Que los ecos de esta historia de coraje y supervivencia os acompañen en vuestros sueños. Encontrad consuelo en la fortaleza de Julián y que vuestro descanso sea apacible y tranquilo. Buenas noches y dulces sueños.